Muy bien, jóvenes. Continuando con los conceptos importantes del derecho, vamos a ver los sujetos del derecho. Sujetos del derecho, pues son las personas involucradas en las normas jurídicas. Somos todos nosotros, personas físicas y personas morales. Nosotros ya vimos personas físicas que somos todos los individuos, los seres humanos, que somos sujetos de derechos y obligaciones, pero también están las personas morales, que son esos entes creados por el hombre, que son las empresas, las sociedades. El Estado, por ejemplo, es una persona moral, evidentemente no es una persona física y es sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, los sujetos de derecho, pues somos los que estamos sujetos a tener derechos y a tener obligaciones. Somos personas involucradas en las normas jurídicas. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, el artículo que les leí, pues los padres serán sujetos de derecho y los hijos también, los padres como obligados a proporcionar los alimentos y los hijos como personas que tienen el derecho a recibir esos alimentos. En el caso del matrimonio, dos personas que contraen matrimonio, pues igual son sujetos de todos los derechos y obligaciones que les da esa figura, ese vínculo que les da igualdad de derechos, deberes, obligaciones. Ambos son sujetos de derechos y obligaciones. Entonces, también, por ejemplo, en el caso de el que obra ilícitamente y causa un daño que está obligado a repararlo, pues también los sujetos ahí del derecho, pues son los sujetos que están involucrados, que es la persona que ocasionó el daño y la persona que recibió el daño y que tiene el derecho a que se le haga la reparación. Entonces no tiene mayor complicación esta definición de sujeto del derecho, aquellas personas que son sujetos de derechos y obligaciones, que pueden estar dentro de las normas jurídicas y son personas físicas o son personas morales que están involucrados dentro de las normas jurídicas. Somos todos nosotros que tenemos derechos y tenemos obligaciones. También otro concepto importante es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo y el deber jurídico. El derecho subjetivo es la facultad o derecho que tiene una persona para poder exigir a otra persona que cumpla con una obligación de hacer, de dar o de abstenerse. Esta facultad o este derecho que tiene la persona te lo da precisamente la ley, te lo da la norma jurídica. Entonces, derecho subjetivo son los derechos, yo lo resumiría como los derechos que te dan las normas jurídicas. Cuando una norma jurídica te da un derecho, ese es tu derecho subjetivo. Por ejemplo, volviendo al tema de los alimentos, el derecho subjetivo que encierra esa norma jurídica, pues es el derecho que tienen las personas de recibir alimentos. Los hijos, los cónyuges, los padres también en su momento dado pueden recibir alimentos. Entonces tienen el derecho subjetivo, ese es el derecho o esa facultad que te da una norma jurídica. En el mismo caso de la persona que ocasiona un daño, bueno, pues el derecho subjetivo que tenemos, lo tenemos en que todos están obligados a respetar y no ocasionarte un daño. Y si llegan a ocasionarte un daño en tu propiedad, pues tienen que repararlo.
Entonces tenemos derechos subjetivos de propiedad, los derechos sobre nuestros bienes, de posesión, derechos de ser respetados, derecho de libre tránsito. Todos esos son derechos subjetivos. Entonces, derecho subjetivo es todos los derechos que nosotros tenemos. Nosotros pagamos a la universidad por recibir clases. Bueno, pues tenemos el derecho subjetivo de recibir clases. Tenemos el derecho de libre tránsito, de expresión, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad pública. Entonces, todos esos son derechos subjetivos que los encontramos dentro de ¿qué? Dentro de las normas jurídicas. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, pues, o mejor dicho, en el caso del arrendamiento, pues igual si nosotros celebramos un contrato de arrendamiento, tenemos el derecho subjetivo de, si somos arrendadores, pues que se nos pague la renta, y si somos inquilinos o arrendatarios, nuestro derecho subjetivo que nos da la norma es que podamos usar y disfrutar un bien por el pago de esa renta, por el pago de ese precio. Ese es nuestro derecho subjetivo. Entonces, está la persona que tiene el derecho subjetivo y frente a ella hay una persona que tiene una obligación o un deber jurídico. Entonces, otro concepto que vamos a ver ahorita es el deber jurídico. Y es es la obligación que tiene una persona frente a esa persona que tiene el derecho subjetivo de respetar ese derecho. Tiene que asumir una conducta de respeto, de no hacer, de abstenerse, o incluso si ya cometiste un hecho o ya estás obligado por encuadrar dentro del supuesto jurídico, pues tienes que cumplir con la obligación que te exige la norma. Entonces tienes una obligación de dar. En un arrendamiento tiene obligación de dar el inquilino, por ejemplo, de pagar la renta. Es una obligación de dar. El deudor tiene una obligación de dar, de pagar sus deudas. Entonces, derecho subjetivo es el derecho que nos dan todas las normas, y deber jurídico es la obligación que tiene la otra parte que está obligada a respetar esa norma jurídica. El deber jurídico de respetar tu propiedad, el deber jurídico de respetar tu libertad de expresión, de respetar tu libre tránsito, de respetar tu domicilio, de respetar tu intimidad. ¿Sí? Entonces tenemos un deber jurídico frente al derecho subjetivo que nos da la norma. La norma nos da el derecho subjetivo y también nos impone un deber jurídico, un deber de respeto, de abstenerse, de respetar ese derecho, pero si por alguna razón te genera esa norma una obligación, no solamente es de abstenerse o de no hacer o de respetar, sino también de cumplir. Si alguien comete, por ejemplo, el delito de robo, pues tendrá el deber jurídico de cumplir con una condena en caso de ser condenado, para la reparación del daño civil, penal, de cumplir con esa pena. Entonces, también estas definiciones son sencillas: el derecho subjetivo, el derecho que nos dan las normas, el deber jurídico como la obligación que tiene una persona de cumplir con la norma. Son obligaciones de hacer, de dar o no hacer frente a la persona que tiene el derecho subjetivo. ¿Y qué sucede cuando no se cumple o la otra persona no quiere cumplir de manera voluntaria con ese deber jurídico, con esa obligación? Pues para eso están los tribunales. Tú tienes el derecho subjetivo, también el derecho de accionar a los tribunales, de mover toda esa maquinaria jurisdiccional para que
para que empiecen a trabajar para ti, para que se respete ese derecho. Tú vas y le expones mediante una demanda o mediante una denuncia, haces valer tus derechos y tendrán la obligación, pues los tribunales, de iniciar todo un proceso, un juicio, para que al final se emita una resolución donde se obligue a la otra persona a cumplir con su deber jurídico, con su obligación, precisamente ¿por qué? Porque se generaron consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas, cuando encuadras dentro de la norma. Entonces, el derecho subjetivo, pues también es ese derecho que tenemos de acudir ante los tribunales para que se nos respete ese derecho que nos entrega, que nos da la norma jurídica.